el presidente trabaja mucho en este evento, que lo que usted ve es el Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil en Nuevo Cuscatlán, La Libertad. Hasta ahí llegó el presidente de la República, visitó este jueves estas modernas instalaciones. El presidente decía que este es el primer centro, escuche bien, de investigación forense del país, y agregó que antes existía un pequeño laboratorio, pero era limitado, similar a lo que hay en el tercer mundo, decía el presidente de la República. Él señaló precisamente, y usted lo puede ver, son instalaciones de primer mundo de este Centro de Investigación Forense de la Policía. Él decía que esto es algo de primer mundo y que era gracias a la nueva visión que hay por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Seguridad. Este centro, el CIF, que usted lo puede ver ahí en pantalla, tiene una inversión, escuche bien, de $35 millones y es un proyecto innovador, decía el mandatario, el cual contará con un sistema de ADN que va a ayudar a la policía a combatir la delincuencia, que recordemos que gracias al Plan Control Territorial los índices han bajado. Él decía en su discurso que le emocionaba mucho que los policías tengan esta herramienta de investigación de primer mundo, y con eso obviamente le va a dar al país una herramienta a la policía para que pueda seguir trabajando. Es impresionante estas imágenes que estamos mostrándole, y sin duda es un antes y un después. Siempre digo, es un antes y un después cada vez que el señor presidente de la República llega a un lugar y le da este proyecto al pueblo salvadoreño. Buenas noches, señor. Le informo que he concluido la presentación. Solicito permiso para retirar. Damas y caballeros, en estos momentos escucharemos el mensaje del excelentísimo señor presidente de la República, Nayib Bukele. Buenas noches a todos. Señores miembros del Gabinete de Gobierno, Ministro de la Defensa, Ministro de Seguridad, Rogelio, Director de la Policía Nacional Civil, amigos, miembros de la Corporación Policial, amigos y amigas, miembros de la Corporación Policial, amigos y amigas de la prensa, señoras y señores. Este es el primer centro de investigación forense del país. Como pudieron ver en la presentación, antes existía lo que todos conocíamos como el laboratorio de la PNC. Pero como ustedes pudieron ver también, y eso que no entramos en detalles en lo que había antes, básicamente era algo muy limitado, similar a lo que hay en el tercer mundo. Una pequeña casa con algunas cosas, pero las investigaciones no llegan a mucho porque hace falta el equipo tecnológico, hacen falta las instalaciones, hacen falta las áreas adecuadas, los laboratorios con el equipo necesario, con la temperatura necesaria, el personal con la capacitación necesaria, la capacitación continua, y esa capacitación que se puede tener en lugares como este. Y la verdad es que, pues, muchos de ustedes que podrán, o los que nos ven, si ustedes recuerdan algún asalto o alguna vez que se metieron a una vivienda a robar y de repente los asaltantes o los ladrones dejaron las huellas digitales o dejan una hebra de cabello o dejan algo que pudiera servir para ubicar quiénes son, pero lastimosamente por falta de equipo, por falta de las bases de datos criminalísticas, por la falta de base de datos de ADN, de huellas digitales, etcétera, pues muy poco se puede hacer con esa tan valiosa prueba. Y básicamente, como ustedes han visto, generalmente la Fiscalía cuando lleva casos, los lleva basados en testigos criteriados. Básicamente nuestra justicia está basada en testigos, en su mayoría criteriados. Lo cual es válido, existe la figura, pero como ustedes saben, un testigo criteriado, pues, bueno, mira, si decís tal cosa, te vamos a bajar la pena, ¿no? Y entonces la mayoría de casos se caen, y por eso es que ustedes ven en las noticias comúnmente, y eso es casi de todos los días, 30 pandilleros salen libres, 25 delincuentes salen libres, 180 delincuentes capturados salen libres. Y no es que la policía no haga su trabajo, no es que sí hay obviamente problemas en el sistema judicial, pero ni siquiera es tanto el sistema judicial,
sino que es simplemente que no existe la prueba contundente que vaya más allá de la duda razonable para condenar a muchos delincuentes que sabemos que son delincuentes, pero no se sostiene el caso en un juicio. Porque el juez valora la prueba, la valora insuficiente y pues queda libre. Si yo fuera juez, pues lo meto a la cárcel, pero los jueces tienen una valoración distinta de la prueba y creo que hay que reclamar por una depuración del sistema judicial, sí, pero también hay muchos jueces buenos. El problema es que no se les lleva la prueba completa, porque no teníamos la técnica. El país nunca invirtió, como bien dijo el policía que nos explicó, que va a coordinar esta área. Lo que había era muy poco. Entonces, a la hora de levantar el caso, se hace la investigación, pero si no contamos con un video o no contamos con testigos, pues se cae el caso. Ahora, pues como ustedes pueden ver, vamos a tener algo del primer mundo. Y esto lo tenemos gracias a la visión de la policía, a la nueva visión que hay en el Ministerio de Seguridad, a la nueva visión del Plan Control Territorial. Esta subdivisión de la PNC se creó este año, 2021, ni siquiera se creó el año pasado, ni siquiera en el 2019 cuando ingresó este gobierno, sino que se creó este año. Este edificio, ustedes, la prensa lo recordará, junto con Howard Buffett, este servidor puso la primera pala de tierra. Es decir, él puso una y yo puse la otra. Pusimos las dos primeras paladas de tierra cuando esto solo era un terreno, básicamente nivelado nada más para poder con el pozo donde pusimos las dos paladas de tierra o de cemento. No había nada de esto. Pero en tiempo récord, la infraestructura está terminada y ahora pues falta el equipamiento y empezar con la labor de la nueva división de la PNC. Esta es una donación que personalmente la hablamos varias veces con un filántropo que ha ayudado mucho a nuestro país. Yo lo conozco desde que nos colaboró con el Parque Cuscatlán en la Alcaldía de San Salvador y luego en la Presidencia de la República nos colaboró con 25 millones de dólares para tener este edificio aquí. Es una inversión total que va a rondar los 35 millones de dólares. Actualmente ya se van invirtiendo 27 millones. La inversión total será de 35, de los cuales 25 han sido donados por la Fundación Howard Buffett. Luego, también hemos tenido el apoyo por parte del equipamiento gracias al gobierno de los Estados Unidos. Este equipo va a tener, bueno, el funcionamiento obviamente corre por nuestra cuenta. Es un proyecto innovador en toda la región. No van a encontrar algo similar en los países de la región. Probablemente sí lo encuentren en Sudamérica o en México. Es decir, habrán otros laboratorios similares en Latinoamérica, pero en la región centroamericana no van a encontrar algo así. Este es un proyecto innovador. Va a contar con sistema automatizado de identificación de huellas dactilares. Es decir, lo que les contaba antes, llega la policía, levanta las huellas, trae las huellas, las introduce al sistema y automáticamente va a buscar en su base de datos y va a decir, estas huellas digitales pertenecen a tal persona. Va a tener microscopios de comparación balística, va a tener un sistema de identificación balística, ok, este casquillo o esta bala que extrajimos de la víctima o este casquillo que encontramos en el suelo, viene de tal bala, viene de tal arma y tal arma está a nombre de tal persona. Ah, pero no quiere decir que el arma que está a nombre de tal persona es el que cometió el homicidio. No, pero eso nos da una pista para ir donde él y va a decir, no, yo vendí esa arma el año pasado. ¿A quién se la vendió? Se la vendió a tal persona y luego ahí sigue la investigación. Pero sin estas herramientas de ciencia forense sería imposible. Pues esta va a contar con el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares, con microscopios de comparación balística, con el sistema de investigación balística, con microscopio electrónico de barrido y por primera vez, lo que les comenté al principio, estamos incorporando el sistema de análisis de ADN y acústica forense para resolver crímenes. A partir de hoy, la PNC tiene una base de ADN que le va a ayudar a combatir la delincuencia. Es otro juego totalmente.
Por eso, cuando nosotros lanzamos la fase 3, el plan control territorial lo lanzamos en fases. La fase 1 fue la fase de despliegue, y ustedes la vieron, la fase del control en los centros penales, la fase de cortar la señal en los centros penales, el control de las calles, el despliegue de las calles por parte de la PNC y la Fuerza Armada. Y se hizo mucho con la fase 1. Y los resultados ahí están, son innegables, y no los decimos nosotros, están certificados por la Fiscalía General de la República, están certificados por el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, están certificados por organismos internacionales. Hemos bajado del 2018, que fue el último año completo administrado por el gobierno anterior, al 2020, que fue el primer año completo administrado por nosotros, hemos bajado en un 70% todos los delitos violentos, es decir, robos, asaltos, secuestros, desapariciones, asesinatos, etc. ¿Vivimos en un país seguro? No. ¿Hemos avanzado mucho? Sí. ¿Qué tanto? Muchísimo. Y de hecho, por eso el plan tiene 6 fases, y en la segunda fase, que fue desfinanciada por la Asamblea Legislativa, que es la fase de darle oportunidades a nuestros jóvenes para que no entren a delinquir. Y ustedes han visto cómo hemos invertido en cubos, cómo hemos invertido en canchas, cómo hemos invertido en programas. Incluso al día de hoy, en esta semana, se están terminando 2 nuevos cubos de la fase 2 del Plan Control Territorial, a pesar del desfinanciamiento que causó la Asamblea Legislativa. Y luego ustedes recordarán el financiamiento de la fase 3, que la Asamblea Legislativa no quiso financiar. En esa fase 3, lo que incluye es la tecnificación y la modernización y el equipamiento de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada para poder combatir el delito. No basta desplegar decenas de miles de soldados y policías en las calles si no tienen las herramientas. Por eso en la fase 3 incluimos la compra de helicópteros, incluimos la compra de nuevos uniformes tácticos, equipo táctico, chalecos antibalas, nuevo equipo de comunicación, nuevas cámaras de video con reconocimiento facial, una red propia de fibra óptica de más de 1000 kilómetros de fibra óptica propia de la PNC, para poder captar a los delincuentes con cámara, con alarma de cosas que están sucediendo, con reconocimiento facial, que es otro elemento técnico para determinar quién cometió el delito, helicópteros para llegar rápido, para asistir en operativos, más patrullas, una cantidad grande de patrullas que ya hemos adquirido con el presupuesto normal, pero que iba incluido una cantidad mucho mayor en el financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial. Y así, bueno, iban varias cosas, incluso un buque para combatir el narcotráfico, drones, y cuando decimos drones no los que tenemos ahorita, sino grandes, drones que vuelan muy alto y pueden tomar fotografías de alta resolución desde un lugar donde no se escucha y no se ve, para la persona que está a nivel de la tierra. Y esto es parte de esa fase 3. Por eso creo que es importante que, si bien veamos los avances que hemos tenido acá, esto es gracias a que tuvimos donaciones. ¿Por qué esto sí se pudo hacer y no se pudo hacer las otras partes de la fase 3? Fácil, porque un filántropo como Howard Buffett nos da $25 millones y porque el gobierno de los Estados Unidos nos da el equipamiento necesario para el sistema balístico, el sistema ADN, etc. Pero ¿y qué pasa con el resto? Obviamente esto no es suficiente. Necesitamos el equipo de comunicación, necesitamos los visores nocturnos, necesitamos los visores infrarrojos, necesitamos los drones especiales, necesitamos los helicópteros, los chalecos antibalas, necesitamos las nuevas bases, las nuevas cámaras con reconocimiento facial, los kilómetros de fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso necesitamos el financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial. Una vez hayamos implementado, continuemos implementando la fase 1 y hayamos implementado la fase 2 y la fase 3 del Plan Control Territorial, pues la delincuencia bajará aún más. Y esa reducción del 70% se convertirá en una reducción del 80% y del 90%. Es decir, vamos a pasar de tener un promedio de 12, 13, 14 homicidios diarios, como teníamos al final de la administración anterior, que llegó a tener promedios de 30 y de 40 y días hasta de 50 homicidios diarios. Vamos a pasar a tener, primero Dios,
días de 1 homicidio, 0 homicidios diarios, como tenemos ahora, pero más seguido. Con la implementación de estas dos nuevas fases que se debieron haber implementado hace un año, pero no se implementaron por el bloqueo de la Asamblea Legislativa, pero que ahora con la nueva Asamblea pues vamos a poder desbloquear los fondos de la fase 2 y la fase 3 y eso nos va a permitir reducir la delincuencia muchísimo más. Y con la fase 1 se redujo al 70%, imagínense lo que podremos hacer con la fase 2 y 3. Y una muestra clara de la fase 3 es esto que están viendo acá. Financiado por nuestros amigos, por nuestros aliados, por los Estados Unidos. Pero, ¿por qué nosotros no queremos financiar nuestra propia seguridad? La seguridad de nuestra familia, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. ¿Por qué tiene que venir otro país a financiarnos nuestra seguridad? Es decir, qué bueno, gracias por este donativo, lo vamos a agradecer siempre y vamos a trabajar de la mano para que haya más donaciones. Pero, ¿por qué no luchamos nosotros por nuestra propia seguridad? ¿Por qué no financiamos nosotros nuestra propia seguridad? ¿Por qué gobiernos extranjeros se preocupan por la seguridad de los salvadoreños y la Asamblea Legislativa, formada por salvadoreños, manejando el dinero de los salvadoreños, no se preocupan por la seguridad de los salvadoreños? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido que el gobierno de los Estados Unidos envíe millones de dólares a El Salvador? ¿Tiene sentido que filántropos como Howard Buffett, nacido y crecido en Estados Unidos, que su familia hizo su fortuna en los Estados Unidos, venga e invierta 25 millones de dólares solo en este edificio, pero que nuestros diputados no quieran invertir en la seguridad de los salvadoreños? ¿Tiene eso sentido? No, no lo tiene. Pero gracias a Dios eso va a cambiar dentro de poco y cuando cambie, entonces ya no habrá pretexto para invertir realmente en la seguridad de los salvadoreños y no quedarnos en la fase 1 y un poquito de la fase 2 y ahora un poquito de la fase 3, sino tener la fase 1 al 100%, la fase 2 al 100% y la fase 3 al 100%. Y cuando tengamos esos resultados de reducción histórica, que ya lo tenemos, pero aún más, de todos los delitos, entonces procederemos a las siguientes fases que aún no están reveladas por obvias razones, es decir, están documentadas, han sido socializadas con los actores que tienen que socializarse, pero evidentemente no pueden socializarse todavía al público porque se estaría socializando a los delincuentes también. Y pues eso no lo podemos hacer hasta que ya lo tengamos enfrente. Lastimosamente, la fase 2 y la fase 3 se tuvo que dar a conocer por llegar a pedir la aprobación a la Asamblea. Pensamos que le íbamos a tener rápido y ha pasado un año en la que los delincuentes se han preparado para la venida de esta fase 3 y pues ahora vamos a tener que enfrentarlos con la fase 2 y la 3, pero a una delincuencia preparada, que sabe que venimos con esto, que lo sabe desde hace más de un año, porque lo tuvimos que mostrar para que la Asamblea Legislativa lo aprobara y no lo aprobaron. Solo nos pidieron la información, obviamente, para dárselas a sus aliados, los delincuentes. Y cuando digo aliados de los delincuentes, por favor, nadie se ofenda. Todos sabemos que los diputados han recibido ahí en la Asamblea Legislativa delincuentes. Ahí estaba el ministro de Gobernación, no lo digo yo, está ahí amplia prueba de eso. Y les decían a los delincuentes cuántos salveños podían matar. Y ellos le subían o le bajaban al muertómetro, como le llamaban, de acuerdo a sus intereses políticos. Eso no lo digo yo, eso ustedes lo saben. También saben que prestaban los polígonos de tiro de la Fuerza Armada para que fueran los pandilleros a practicar cómo disparar en la cabeza y en el corazón a nuestro pueblo. Así que eso sí les gusta, pero financiar la seguridad no. Gracias a Dios ya se van y la nueva Asamblea se va a encargar de financiar la fase 2, la fase 3, que ya ustedes la conocen, y pues posteriormente la fase 4, 5 y 6. Y hay una fase 7, pero esa es una fase de emergencia que creo que no va a ser necesaria. Quiero decir que me emociona realmente que nuestros policías van a tener ahora herramientas de investigación de primer mundo. Hace 2 años era impensable que en El Salvador iban a llegar a una escena del crimen y claro, se va a buscar testigos, se va a buscar cámaras, de hecho vamos a poner más cámaras, pero de repente si no hay nada de eso, de repente podemos encontrar un pelo de alguien y decir, este pelo no es de la víctima, lo vamos a llevar al laboratorio forense para ver qué ADN es este. De repente, si una víctima aruña a su victimario y en la uña tiene pedazo de piel, pues se agarra el pedazo de piel y se lleva a ver el ADN y a quién corresponde ese ADN. De repente se encuentran casquillos de bala, como en casi todas las escenas del crimen, y ahora se va a poder saber de dónde viene esa bala, de qué arma viene y a nombre de quién estaba esa arma. O cómo pudo haber sido comercializada ilegalmente, traída por la frontera. Sabemos que han habido grandes traficantes de armas, como el expresidente de Arena, Gustavo López Davidson, por ejemplo. Y entonces, pues, muchas de esas armas se pudieran
seguir la trazabilidad de esa arma hasta llegar no solo al delincuente, sino a quien le vendió esa arma de una manera ilegal para cometer ilícitos. Con esto vamos a darle una gran herramienta a nuestra Policía Nacional Civil y a que junto a la Fuerza Armada puedan seguir implementando el Plan Control Territorial. Pero debemos recordar que falta mucho para implementar al 100% de la fase 2 y falta mucho para implementar al 100% de la fase 3 y para eso necesitamos voluntad política. No se necesita recursos porque solo el Chaparral cuesta 6 veces más que la fase 3 del Plan Control Territorial y se la robaron. Lo que necesita es, ahora el nuevo presidente de la CEL ha rescatado el proyecto. Pero todo lo que se robaron, pues tratamos de rescatarlo, hemos puesto demandas, conseguimos un embargo de 200 millones a Astaldi y hoy la Sala de lo Constitucional ha protegido a Astaldi y ya no nos dejan que toquemos los 200 millones que se robaron del pueblo salvadoreño. Para los que los defienden. Entonces, cuando tengamos voluntad política y tengamos de verdad personas y diputados que trabajen para el pueblo salvadoreño, vamos a poder financiar el 100% de la fase 2 y la fase 3. Y estos héroes que tenemos aquí no solo van a ir a poner el pecho, sino que van a tener las herramientas, la defensa personal, el armamento, las patrullas, el equipo de comunicación, el equipo de soporte aéreo, el equipo táctico, el equipo forense, el equipo investigativo, todas las herramientas necesarias para combatir de verdad el crimen. Y eso al final va a beneficiar a todos los salvadoreños, porque todos los salvadoreños somos afectados de una u otra manera por el crimen, ya sea afectados directamente, que es lo peor, ya sea uno o un ser querido, pero también somos afectados de otras formas, en una economía que no despega por la inseguridad, en un turismo que nunca despegó por la inseguridad. En fin, uno de los pilares para resolver los grandes problemas de nuestro país es la seguridad. Y fue por eso que desde el día 1 empezamos a trabajar en el Plan Control Territorial. Lo teníamos listo el día 20 de junio, que lo lanzamos, 20 de junio, a los 20 días de haber asumido el gobierno. Y el mismo mes de julio empezamos a ver resultados. Luego agosto tuvimos el mes más seguro desde la guerra civil. Ahora ya no, pues, pero en ese tiempo fue el mes más seguro de la guerra civil. Luego octubre fue el mes más seguro de la guerra civil, le ganó agosto. Luego diciembre le ganó octubre, luego enero le ganó a diciembre. Y ahora enero, diciembre, octubre y agosto no son ni siquiera el top 10. Cuando en esos tiempos eran los mejores meses, los primeros meses del Plan Control Territorial. Es más, este enero recién pasado fue más seguro que enero 2020. Es decir, aún el 2020, con ya la implementación de la fase 1 del Plan Control Territorial, en enero de 2021 superamos la reducción de homicidios que hubo en enero de 2020. Y ahora en febrero, Dios quiera, faltan pocos días, esperamos ganarle a febrero de 2020 también, para que el 2021 sea más seguro que el 2020. Pero implementando la fase 2 y la fase 3, pues estoy seguro que con todas esas herramientas como las que ustedes ven acá, vamos a hacer un país muchísimo más seguro. ¿Cuándo vamos a decir que somos un país seguro? Pues tal vez falte un poco, porque ser un país seguro significa que no tengamos que vivir con la zozobra de que hay asaltos, de que hay homicidios, de que hay extorsión. Pero si hemos avanzado tanto, tan aceleradamente en el camino correcto, y vemos ese tipo de cosas que nos dicen que vamos todavía más en el camino correcto y vamos a avanzar más todavía, y viene una nueva asamblea con voluntad política de trabajar junto al gobierno para tener más seguridad para nuestro pueblo, entonces, primero Dios, este año va a ser un gran año para la justicia y un gran año para la seguridad de los salvadoreños. Y el 2022, primero Dios, va a ser todavía mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias a todos.